Muy buenas noches. Voy a desarrollar esta clase ante la ausencia de los estudiantes, que una vez más no han venido, pero he dado 20 minutos de tolerancia y voy a hacer la clase explicando el tema que correspondía al día de hoy y grabándolo y publicándolo, para que no se dé por perdido este tiempo. Bien. Hemos estado hablando de la manera como es que en una perspectiva progresivamente mejorada o evolucionada de la organización que hemos calificado como un proceso de progresiva madurez de la organización, el entendimiento de que hay piezas, componentes de necesidad fundamental desde su concepción hasta este momento en el cual hemos trabajado y hemos delineado los elementos que constituyen este aspecto de gestión muy importante el día de hoy, relevado en diferentes ámbitos, pero sobre todo en el interés de entender y gestionar la organización de manera inteligente. Y hemos visto los diferentes aspectos vinculados al tema de la gestión de la información, desde la manera como se debe considerar ella, articularla, trabajarla en un enfoque de ingeniería de sistemas apropiado bajo un marco de arquitectura empresarial y de ir escalando también en términos de considerar marcos de calidad también para esa gestión. Y con ello tratar de tener, digamos, este aspecto, este componente de la gestión organizacional de una manera sólida. Ahora vamos a irnos a otro ámbito. Todos estos aspectos que hemos considerado son aspectos que están componiendo y articulándose de una manera, digamos, significativa e importante en una gestión integrada de la organización, no independiente, no separada una del otro. Hemos dicho que para que haya una gestión estratégica apropiada, cada sistema, cada componente del manejo organizacional está mirando una visión común que desprende de ello la búsqueda de objetivos estratégicos que se van a desplegar dentro del marco de la gestión de los recursos de los sistemas que contiene la organización. En ese sentido, hay una armonización de todos estos aspectos y vamos a incluir en esto la gestión de competencias. Vamos a también referirnos de alguna manera, pulsadamente, alguna gente dice que acá se repite los temas. No estoy tratando de repetir los temas, sino de puntualizar aquellos aspectos que la ingeniería empresarial considera para tener una visión de ingeniería de sistema organizacional apropiado, que es el ámbito de competencia, ¿no? Además de lo que ya hemos visto, los ámbitos de gestión de proyectos, de los temas relacionados a la estrategia de gestión, ¿no? Entonces, cuando la organización está, digamos, instrumentalizada apropiadamente y los factores, digamos, de control de proceso, de control y de uso de la información y además de la implementación de mecanismos que controlan, nos aseguran un ejercicio integral de calidad, se hace notorio, evidente, la importancia que tiene, o mucho más evidente, ¿no? La importancia que tiene el desarrollo de capacidades organizacionales. Estas capacidades organizacionales la llamamos así porque viene del hecho que las habilidades humanas se van a convertir o se van a estructurar en términos
digamos, establecidos, en estructuras establecidas, para que la organización pueda hacer uso de dicho conocimiento, independientemente de la contribución posterior de quienes desarrollan esas habilidades de manera personal. O sea, es formalizándolo, estableciendo políticas y marcos, procedimientos, digamos, instructivos que hace que el conocimiento individual se convierta en conocimiento o en habilidad o competencia organizacional. La gestión de competencia es un tema que tiene que ver con la definición clara de lo que hace la organización, de lo que debe hacer la organización. Y aquellos aspectos que permiten que lo que se hace sea de la mejor calidad posible, del mejor nivel posible. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo abordamos ese desarrollo de capacidades? Y a eso se le llama la gestión de competencias. Pero la vamos a mirar el día de hoy porque ya hemos mencionado anteriormente que la organización tiene ciertas competencias que hay que desplegar y desarrollar para que forme parte de la naturaleza de ella. Pero esto nace también pues en capacidades que se desarrollan a través de las personas. Gestionar la competencia. Para gestionar las competencias humanas, que están dentro del marco del desarrollo de las capacidades del capital humano, que a su vez pertenece al capital intelectual de la organización, yo necesito tener una arquitectura de gestión, un diseño de gestión de competencia. Hoy en día existen herramientas, especialmente los paquetes de gestión integrada de la organización, o sea, los paquetes de gestión corporativa, los ERP, cuentan con elementos o funcionalidades que permiten gestionar competencias. Pero yo tengo que hacer un mapeo y una estructuración de esas competencias. ¿Cómo lo debo hacer? Eso es lo que vamos ahora a mencionar en virtud de cubrir un aspecto que normalmente en el desarrollo de la temática en la carrera posiblemente no se trata a profundidad. Entonces, ¿cómo yo arquitecturo dicho instrumento de gestión de competencias? En primer lugar, debo volver, como se suele hacer en la metodología de sistemas, mirar de una manera amplia la organización y entendiendo, en primer lugar, en el espacio donde la organización va a actuar. Debo entender su entorno, los aspectos que condicionan o determinan lo que debo tratar de afrontar, de abordar para cumplir la finalidad que tiene la organización. Ese entendimiento del entorno me va a dar a la organización las exigencias. Y exigencias en términos de cómo se hacen las cosas. Exigencia de cómo entregas el resultado. Y eso tiene que mirarse también para el tema de competencia en la perspectiva de lo que nuestro cliente percibe. Porque para poder desarrollar competencias yo tengo que tener conciencia de qué expectativa tiene el cliente a partir de la configuración que hay en ese entorno donde la organización se va a desempeñar para lograr lo que pretende. Entonces, el primer paso, que forma parte de la fase inicial o la fase de análisis general, es estudiar ese entorno en perspectiva del cliente. ¿Cómo ve la organización? ¿Cómo ve, el cliente a la organización en respecto a sus capacidades, a sus competencias, a las cosas que requiere para satisfacer sus expectativas o responder a su perspectiva que nos lleve a deducir
aquellos elementos de capacidades que hay que desarrollar en la organización. Entonces debo hacer el estudio en perspectiva cliente, hacer mi MADE, que nos explico de qué se trata, para poder identificar aquellos aspectos y factores que en la que, desde el punto de vista del cliente, debemos considerar a fin de tener una buena actuación en el entorno, en el desarrollo de ciertas competencias o en la gestión de ciertas competencias. Eso hago primero. En segundo lugar, construyo, articulo esa matriz de decisión estratégica que se refiere al entorno para tener claro, evaluar de una manera, digamos, experta, si esas capacidades que se exigen a partir de la perspectiva del cliente es posible llevarlas adelante, digamos, hay factibilidad de hacerlo y construyo un MADE, digamos, viable, ¿no? Realizable. Una vez que he hecho esto, también debo revisar mi propuesta estratégica, también en perspectiva cliente. Lógicamente, la propuesta estratégica me da los derroteros, me da los objetivos a querer alcanzar, la gran visión que tiene la organización y que establece mecanismos para alcanzar ello. Y en eso yo debo preguntarme si yo tengo las capacidades para hacerlo, para llevar adelante dichos objetivos, cumplir con las metas, en fin, ese es un estudio que yo requiero hacer revisando la propuesta estratégica, considerando los elementos que deben tener aquellas características o atributos que deben tener las competencias que desarrolla la organización. Construyo, entonces, también un MADE, en perspectiva cliente, un MADE que mira el modelo estratégico, pero considerando qué cualidades o competencias la organización debe tener. Poniendo ahí en cada celda de la matriz aquellas consideraciones que se debe tener en cuenta en cuanto a las competencias que yo debo desarrollar en la organización. La segunda fase es más de detalle y parto en primer lugar de analizar los macroprocesos para que en base a los macroprocesos yo sepa qué capacidades generales o competencias profesionales involucra los procesos que yo tengo, los macroprocesos. Y por supuesto pinta en primer lugar aquello que atiende los aspectos principales del core del negocio, de los macroprocesos más importantes, y yo puedo ahí perfilar, delinear los profesionales que deberían yo tener, profesionales y técnicos, ¿no? Una vez hecho eso, yo identifico claramente y perfilo los profesionales que se requieren, que debe haber, o aquellas competencias profesionales que debería tener la organización. Una vez que he hecho eso, paso a mirar ya los subprocesos y las actividades que se realizan, porque esas capacidades profesionales, dependiendo los procesos en los que nos desenvolvemos, va a ir perfilando ciertos roles. El profesional no va a tener una sola configuración de actuación o una sola función, sino en diferentes etapas de los procesos va desarrollando ciertas habilidades y cualidades debido a lo que se requiere. Un proceso de construcción de software requiere inicialmente una persona analítica que estudie, identifique y sepa analizar los requerimientos. En otro lado, el dominio de las arquitecturas tecnológicas sobre el cual se desarrolla una solución, y de repente hay otro rol propiamente en la elaboración y la codificación de programas, y otro en la mirada amplia de las verificaciones y las validaciones y de la calidad, de elaboración de la calidad del software, etcétera. Es decir, hay roles distintos que hay que identificar para poder ir especificando de las competencias generales, profesionales, aquellas competencias que exigen ciertos perfiles en el desarrollo de los subprocesos y de las actividades ya específicas que se llevan adelante, ¿no?
Y entonces, en base a eso, especificamos las competencias a ese nivel, perfil y rol. Y los roles se refieren a la participación de los profesionales como personas, como individuos que requieren hacer ciertas actividades más específicas para el cumplimiento de lo que la organización hace. Entonces, este es un aspecto fundamental, digamos, en la manera como configuramos inicialmente esta perfilación de capacidades que debe tener la organización. Teniendo esto, es muy importante, y es la recomendación que hace la mayoría de especialistas en temas de gestión de competencia, es definir claramente qué significa cada competencia, qué precisamente se quiere decir por tal o cual competencia. ¿A qué se refiere si yo digo que se requiere capacidad analítica? ¿Qué significa eso? A saber aplicar un método, saber profundizarse en cierta materia. O sea, se debe elaborar un diccionario de competencia, que va a ser el marco, digamos, la nomenclatura de uso cuando nos referimos a eso que se va a requerir luego implementar en la organización, para saber de manera precisa de qué se trata. Ya en el diseño significa especificar de dichas especificaciones y clarificación de la competencia, cuáles son las competencias específicas que se deben tener, en qué grado hay que especificar, qué grado de experiencia y dominio temático hay en cada actividad o proceso, subproceso que se debe desarrollar, ¿no? Ese es un primer aspecto. Y luego, cómo yo voy a evaluar, cómo yo voy a identificar, digamos, esta existencia, la existencia de estas competencias. Debo diseñar métodos e instrumentos de evaluación. ¿Cómo voy a poder saber si las competencias que se han definido en la ejecución de los procesos deben ser calificados, evaluados y calificados, ¿no? Tanto hacia las personas como al cumplimiento de los procesos. La fase de implementación requiere, pues, en primer lugar, hacer una evaluación, un estudio del grado de nivel de capacidad que se desenvuelve en un proceso determinado y de las capacidades que tienen las personas involucradas en la ejecución de los procesos. Y de acuerdo a mi diseño de lo que se requiere en cada proceso, ver qué es lo que está faltando, qué es lo que está faltando. O sea, hay que determinar esa brecha de competencia para con ello elaborar o plantear un plan de capacitación y desarrollo de competencias. Y este marco general hay que implementarlo en un sistema de gestión de competencias. Ahora, ya existe hace ya mucho tiempo instrumentos que permiten con mucha facilidad gestionar competencias, tener la gente evaluada, calificada, registrada, mapeados los procesos organizacionales, saber qué competencias están asignadas a cada proceso y cuáles son las que dispone, también en los proyectos, para que, dado una situación nueva, o un cambio, una mejora que se pueda dar, poder identificar las personas más calificadas o que están más cerca de los requerimientos de niveles de competencia que se requiere para procesos y proyectos, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. Este camino de articulación y de formulación del modelo de competencias no es sencillo, ¿no? Se requiere un esfuerzo muy especial, pero muy importante para que, repito, en una gestión que ya tiene una capa, un grado de desarrollo
maduro en términos del manejo de su proceso, la calidad y de la información, pueda estar complementado con actuaciones óptimas, optimizadas, digamos, las mejores, con las competencias que se desarrollan en los procesos, ¿no? Por otro lado, pasamos rápidamente al ámbito de gestión de proyectos. Esto es un tema que también se ha tratado en un curso, yo no voy a repetir lo que es en el curso, no, esta asignatura no es para repetir, sino para puntualizar los elementos que se requieren a efectos de estar en un nivel de gestión empresarial, de ingeniería empresarial apropiado, ¿no? Y simplemente voy a recordar que la gestión de proyectos involucra manejar un propósito, la incorporación de una innovación en la organización en materia de producto, de procesos, de estructura, de capacidades, etcétera, que no hay y que yo voy a incorporar en base de lo que se llama un proyecto, es decir, de algo que tiene un objetivo claro, preciso y que tiene una temporalidad hasta el logro y la implantación de esa innovación. Hay una fase de inicio, que es el poder articular, definir, tener listo y la aprobación de que podemos llevar adelante esa incorporación, esa innovación. Y desarrollo, las etapas que voy a seguir para llevar a su implementación. Una vez que he hecho esto, yo tengo una fase de estabilización, que es resolver temas de ajuste en base al uso novedoso de aquello que estoy implementando. Y luego viene un proceso de aprendizaje que tiene que ver con articular lo que ha sucedido desde el inicio a la estabilización como algo que tiene que ser registrado para que nos sirva en proyectos, en otros proyectos o en general a la organización, ¿no? Entonces, estas 4 etapas tienen un componente, una dimensión de planeamiento. Hay un plan que se ajusta progresivamente, porque el plan, algunos piensan que es un documento o una definición de inicio inquebrantable. No es así. Conforme se producen las circunstancias y las posibilidades o las limitaciones, el plan puede tener ciertos ajustes, y eso, si bien se parte de un plan bien pensado, bien articulado, no necesariamente ese plan queda rígido, sino se tiene que ajustar, como digo, de acuerdo a las circunstancias, a las posibilidades y a las limitaciones. La otra dimensión es el control del proyecto. Una cosa es planear y otra cosa, al llevarlo adelante, controlar ese avance. Tanto el planeamiento como el control forman parte de los atributos de gestión. ¿Qué cosa voy a gestionar? Primero, una definición de lo que voy a implementar. Una definición de lo que voy a implementar. Porque voy a implementar algo nuevo. Repito, un producto, un proceso, una área, en fin. Y yo necesito, seguramente hay un requerimiento y una definición de necesidad, pero que va a requerir una especificación técnica que permita implementarlo. Y eso le vamos a llamar modelado. Vamos a necesitar modelar la solución. Posiblemente el modelo de negocio ya está hecho. Es a partir del modelo de negocio que yo modelo la especificación técnica, lo que debo llevar adelante. Y luego construimos la solución, ¿no? Construimos, ejecutamos, dirigimos el proyecto, pero en términos de una progresiva implementación o desarrollo e implementación, que es el aspecto que comprende la ejecución. En cada aspecto hay un entregable, ¿no? El entregable, formulación del proyecto. El proyecto se formula
y se indica básicamente los elementos que constituyen un instrumento para la gestión de un proyecto, ¿no? Su definición de objetivo, de alcance, sus recursos, los riesgos, el manejo de la calidad, la atención de las modificaciones, los cambios que se pretenden hacer, en fin, todos esos elementos debidamente articulados constituye la función del proyecto, y el proyecto puede ser ajustado progresivamente en virtud que hay cosas que van cambiando en el tiempo. En segundo lugar, el otro instrumento de entrega es el informe de definición de lo que se va a hacer. El informe de definición se le llama así al modelo técnico, a lo que finalmente se tiene que hacer, a su diseño. Luego la documentación de control, que es aquel documento que registra el control de avance, que registra los diferentes puntos en los cuales yo evalúo cuánto se ha avanzado. Tiene que ver con el control. Y el otro documento es el que especifica de una manera clara cómo va quedando la solución implantada, ¿no? Son las herramientas. Este es el marco, estoy recordando nada más, el marco general de formulación y de gestión de proyectos, ¿no? ¿Qué aspectos se consideran? Como bien se sabe, la gestión de proyectos involucra una definición de alcance que tiene que ver con las cosas que se entrega en la distribución de la estructura de trabajo que tiene, ¿no? El EDT también se le llama, ¿no? La entrega de diferentes componentes de lo que se va a realizar. Ese es el alcance, qué cosa es lo que finalmente se entrega. También la gestión de proyectos tiene que ver con el control de tiempos, debidamente cronogramado, programado, aseguro que se realizan lo propuesto en el tiempo debido, con las capacidades que también están definidas en la formulación del proyecto y que yo evalúo permanentemente en virtud del desempeño que tienen los participantes del proyecto. Y también hay otro aspecto que es la calidad. Yo, desde el comienzo en el proyecto, hay que definir el resultado que se tiene, como yo puedo validar, primero verificar que los aspectos están haciendo bien, está siguiendo los pasos, las pautas indicadas, ¿no? Los requerimientos especificados. Y ahí arroja una condición de cumplimiento de las consideraciones de calidad. Pero también la calidad tiene que ver con el cumplimiento de las expectativas que va teniendo en cada etapa de quienes resultan ser los usuarios o los clientes de ese resultado. Y al final, la evaluación de los clientes finales del producto final. Está la gestión del riesgo, que desde el inicio se anticipa la posibilidad de tener ciertos problemas y vamos a considerar que esos problemas pueden ser de alto grado de impacto, de mediano grado o de poco impacto. De acuerdo a eso, yo asocio acciones, actividades que me van a, digamos, dar una idea si debo invertir, gastar, darle un tratamiento que impida que se produzcan los problemas, o que pueda yo afrontar los problemas de una forma o dejarlos pasar o dejarlos ser, ¿no? En ese sentido, este entendimiento de lo que puede generar un efecto riesgoso o de peligro ante el desarrollo del proyecto es muy importante tenerlo manejado a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. La integración es una consideración que se tiene en los proyectos que han sido concebidos para tener diferentes grupos de trabajo y que obtienen componentes debidamente diferenciados con interfaces que permiten que pudieran desarrollarse en paralelo o sucesivamente, pero que independientemente cada uno de ellos para poder integrarlo posteriormente. Esto se llamaba antes la ingeniería del sistema.
la ingeniería del sitio, la ingeniería de sistemas en el proyecto, que era integrar todos los componentes, ¿no? También la gestión del cambio. La gestión del cambio tiene que ver con aquellos aspectos que resultan, que surgen, que emergen en virtud de los, digamos, del camino que se sigue y que por razones diversas es factible ampliar o es necesario reducir o incorporar. También la gestión del cambio tiene que ver con nuevos requerimientos, con nuevos ajustes, cambio del entorno, cambio de las condiciones sobre el cual el resultado se va a implantar. Yo tengo que evaluar. Hay cambios solicitados, ¿no? Hay gente o sea, hay quienes requieren, en virtud del avance del proyecto, que se incorporen cosas, ¿no? Y en eso, digamos, la gestión del cambio va a tener que llevarnos a tomar un criterio de acumulación de requerimientos de cambio para que se constituyan, terminado el proyecto, en un conjunto de requerimientos que van a permitir formular otro proyecto. O dichos cambios no tienen un efecto, digamos, grande que permite ser incorporados. Siempre los cambios van a tener un impacto en los recursos, en el alcance, en el tiempo. Y todo ello puede afectar la calidad del proyecto. Por eso es necesario entender bien, porque hay cambios que van a requerir que el tiempo se amplíe, cambie. Hay requerimientos para cambiar lo que se quería hacer en el proyecto que van a requerir mayores recursos, ¿no? El cambio, la gestión del cambio es muy importante. Otro aspecto, digamos, de la gestión es la gestión de la comunicación. Es que en la gestión de proyectos, especialmente para el tema organizacional en su conjunto, hay un defecto que hay que evitar, que es que hay un interés de quien requiere, ¿no? Pero él no es el único, digamos, cliente, usuario de la solución, porque lo que él requiere normalmente está asociado a algo que se realiza que tiene un efecto sobre otros. Y es bueno que se extienda el dominio de lo que se quiere hacer y también el dominio de lo que se va a cambiar y se está haciendo hacia los interesados. Especialmente pues al sponsor, al que está apoyando en el desarrollo del proyecto, como de la alta dirección. La comunicación es muy importante, de cómo se hace, en qué tiempo se hace y cómo se juega. Y los temas de costo, ¿no? Que tiene que ver con los costos profesionales, personales, el costo de los recursos implicados en la construcción de esa solución, o también pues, los costos de infraestructura, ¿no? De aspectos que se deben implementar previo a la implantación de la solución requerida, ¿no? Bien, la estructura de desglose de trabajo, que es el famoso EDT. Puedes tener una referencia gráfica, ¿no? Una estructura gráfica, esquemático y tabular, ¿no? Puede tener gráfico, esquemático o tabular, el desglose de trabajo, en la cual yo describa, puede ser gráfico, una estructura, o puede ser esquemático o tabular, ¿no? Tiene diferentes niveles, siempre, ¿no? Los niveles iban dependiendo entregables, partes que van a producir el entregable mayor, pero tiene que estar desarrollado para controlar, para poder observar, objetivizar el avance de lo que se viene haciendo. Y estos entregables son componentes que pueden ser, o sea, claramente, independientemente, autónomamente, entregados, asignados a personas o a entidades para su cumplimiento. También la estructura del desglose de trabajo refleja el alcance, ¿no? Como dijimos anteriormente, es el alcance.
y ahí se muestra la complejidad técnica que tiene el proyecto, su tamaño y las características que resaltan por las consideraciones que se tienen en esa distribución de entrega, ¿no? Y acá es muy importante porque esta arquitectura o esta estructura de trabajo no define la estructura de los procesos. Yo tengo una serie, o sea, hay un entregable que tiene una serie de aspectos o de subentregables, pero no significa que esto va a ser lo primero. No está estableciendo que este es el inicio del proceso, este es el segundo, no. Cada uno de ellos simplemente desprende los subcomponentes que debe tener la entrega del proyecto. Y es muy útil para planificar y gestionar el proyecto, permite asignar presupuesto y recursos porque se puede mirar con objetividad qué es lo que se tiene que hacer y también lo puedo relacionar a las normas. Puedo relacionar a la manera como debo gobernar el proyecto y en qué términos debo formular el contrato para quienes asuman la responsabilidad de ejecución del proyecto. Y se recomienda también tener un identificador en cada componente para poder tener una referencia, digamos, resumida, de lo que se está haciendo o lo se quiere entregar en cada componente, ¿no? Bueno, ¿qué se hace en gestión de proyecto? También igual, en forma resumida, ya ustedes creo que lo saben, yo debo tener, para gestionar proyectos, yo debo tener un modelo de negocio. Bueno, la fase de inicio es parte del modelo de negocio, es decir, el negocio debe definir en forma completa, integral, en qué se va a hacer en cambio en la organización o el negocio, o en el ámbito sobre el cual se va a hacer esa innovación. Modelar el negocio es definir todos los aspectos que implican el área de negocio, ¿ya? Una vez que he hecho eso, yo someto, se somete el modelo de negocio a las consideraciones de las partes interesadas, de las partes decisionales. ¿Es eso que se quiere en términos de negocio? ¿Eso es lo que se quiere? Se aprueba. Una vez que está aprobado, ya se hacen los requerimientos. Ese modelo de negocio, ¿qué requiere? Requiere tal cosa, tal otra, de manera más específica. Se especifican requerimientos y esos requerimientos ya puede permitir la formulación de un marco general de proyecto, un proyecto charter se le llama, para saber qué cosa es más o menos lo que se va a hacer. Y una vez que hemos hecho eso, ya se formula una primera aprobación del proyecto. El proyecto, ¿no?, tiene una definición de negocio claro, ya se tiene una especificación mejor de los requerimientos, se estima lo que va a implicar el proyecto y se aprueba. Una vez aprobado, se anuncia, se lanza, se invita a los involucrados a saber qué cosa se va a necesitar de cada uno de ellos y se lanza el proyecto, se dice, ¿no? Y viene ya el desarrollo. Como todo desarrollo, los especialistas que van a trabajar en la despliegue del proyecto necesitan hacer un análisis de requerimientos. ¿Qué es esos requerimientos? ¿Qué es? Claro, en virtud también, estos son requerimientos, pero para poder alcanzar la concretización del modelo de negocio. Entonces hago ese análisis para poder tener conocimiento, quienes desarrollan el proyecto, claridad, no tener confusión, ni tener en duda aspectos que tienen que ver con esos requerimientos. Analiza requerimientos y se diseña la solución técnica más específica, más de implementación o de implantación. Una vez que yo tengo ese diseño ya de detalle, busco la aprobación. Pero ¿quién aprueba el diseño de detalle de la solución? El área técnica. La alta dirección ha aprobado el modelo de negocio. Los decisores han aprobado el proyecto.
y ahora baja a nivel de análisis de requerimiento para el diseño técnico. ¿Y quién aprueba eso? Los responsables del área técnica. Luego, una vez que ya está aprobado eso, ya se puede establecer una línea base, porque ya el detalle de lo que hay que hacer está claro. Una vez que hecho eso, se ejecuta el proyecto. Una vez que se ejecuta el proyecto, se implanta la solución. Y listo. Hasta ahí hemos desarrollado esta fase de desarrollo de proyecto. Una definición inicialmente y aprobación, y luego el proyecto en la especificación concreta, técnica y su implantación, ¿no? Una vez que implanté el proyecto, se pasa, como dijimos antes, a la fase de estabilización. Hay que dar seguimiento y sobre todo difundir, capacitar a la gente, recibir en ese sentido la conformidad de los involucrados, de los que están interactuando con la solución. El proyecto en eso resulta muy importante, clave, habiendo hecho los ajustes y habiéndose difundido, tener la conformidad de los dueños, los usuarios, los que están involucrados, y pedir ya que se indique que ya se ha cubierto todo lo que se ha requerido, todas las expectativas, y me aprueben que se cierre el proyecto. Viene un paso que es que me aprueben que se cierre el proyecto. No la aprobación del informe de cierre, sino que ya se cierre el proyecto, porque estoy en plena atención de ajustes. Una vez que ya he hecho, ya viene la fase de cierre, se recopilan las lecciones aprendidas, se elabora un informe final y se cierra el proyecto. No olvidar eso. Que te digan si ya cierra el proyecto no significa que lo dejes ahí, sino que hay que articular, especialmente lo muy importante acá, ese informe final dice lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, los problemas que han habido, etcétera, pero hay que recopilar las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, ¿hay preguntas para los que han llegado? Yo pienso que está claro por cuanto se trata de algo que ustedes ya han tratado, ya son temas que yo estoy tratando de articular de una manera rápida, sintética, para poder tener una referencia a estos aspectos, ¿no? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Ahora, si hay preguntas en el transcurso de la clase, prenden su micrófono y me dicen, porque yo cuando hago la presentación no veo a los participantes, ¿ya? Bien. Una vez que yo ya tengo el manejo de los proyectos, ¿qué cosa es la gestión de proyectos? Es en realidad la gestión del cambio organizacional, porque es con la gestión de proyectos que yo incorporo las innovaciones, las nuevas cosas. O sea, he llegado a esa etapa del mecanismo evolutivo, constructivo, de desarrollo, de mejora que la organización tiene. Esa es la gestión de proyectos. Ese es su mecanismo. Bien. O sea, cualquier recomendación que se da para ajustar, que se puede convertir en una política, en una meta, en una actividad, el de mayor envergadura es cuando se constituye un proyecto. Muy bien. Entonces ahí hemos llegado a la capa más desarrollada del desarrollo de capacidades empresariales, la gestión de proyectos. Y entonces ahí vamos a dejarlo en términos de el grado de madurez que se debe tener en la ingeniería empresarial, ¿no? Y nos vamos al tema de cómo las organizaciones enfatizan aspectos que se requieren para gestionar la organización de una manera más afinada, digamos. Y hay varios enfoques de gestión, hay un enfoque de gestión basado en el crecimiento de la organización, en la cual los gestores, digamos, van a tener con este enfoque, digamos, un interés por ubicarse en qué etapa de desarrollo, ¿no? El enfoque de crecimiento
en qué etapa de ese crecimiento, de ese desarrollo, se encuentra la organización para establecer sobre ella políticas y estrategias. Si estoy en la parte, en la etapa, en el desarrollo de la organización, en etapa de introducción, yo establezco una política de sostenibilidad, lógicamente que previamente, antes de empezar, yo me he preparado, he generado los elementos que me permiten iniciar y avanzar. En la parte, cuando el negocio se introduce, es que yo debo mantener sostenidamente, a pesar de que no tengo los clientes suficientes, a pesar de que no se conoce mucho el negocio, mantenerme en un mínimo de desenvolvimiento y desempeño. Para eso se requiere un respaldo financiero, ¿no? Económico. Una vez que yo ya me introduje, ya estoy produciendo, como dijimos en la clase que explicamos sobre esa parte inicial, yo llega un momento en el que se empieza a crecer. Cuando se empieza a crecer, ¿qué políticas hay? En primero, de estímulo y meterle más, digamos, gasolina, más combustible a ese efecto de crecimiento, vía la promoción, vía la mejora de satisfacción del cliente, vía la reinversión de las utilidades que tenemos, en fin, el crecimiento, en etapa de crecimiento hay que empujar para que el crecimiento sea mucho más acelerado, mucho más rápido, mucho más amplio, para luego para llegar a algún momento determinado a un grado de madurez, ¿no? Que uno espera esa condición, un grado en la cual la organización esté establecida, ya tiene un capital estructural o estructurado muy bien definido, está manejándose en forma bastante predecible en las cosas que hace. Cuando estamos ahí, ¿cuál es la política, la estrategia que hay que seguir? La mayoría de estudiosos en temas, ¿no?, especialmente Kafka, recomienda en esta etapa vender el negocio. Vender, porque está en su mayor valor. Su mayor valor de acción, mayor valor empresarial. Lo vendo. Es cuando yo debo vender. Los generadores de emprendimientos logran alcanzar este grado con el propósito de darle mayor valor a dicho emprendimiento para poder, con la venta, mucho más rápido generar una gran utilidad. Porque si no se hace, existe el riesgo de pasar una etapa de saturación, de desgaste. Y si se llega a esa etapa, hay que eso, o vendes, quizás posiblemente en una situación menos favorable que cuando estabas en la etapa anterior de mayor prosperidad, o lo relanzas, porque si no haces eso, posiblemente viene una etapa de declinación y muerte empresarial. El otro enfoque de gestión se llama enfoque de mercado. ¿Ya? El enfoque de mercado tiene dos aspectos fundamentales. Primero, el dominio de las necesidades del cliente, y el otro, el dominio de las fuerzas competitivas. El enfoque de mercado se centra, mira la gestión en virtud de estos dos aspectos, de estos dos dominios. Yo entro al enfoque del mercado porque domino aquel ámbito, ¿no?, así como mencionaba en Cosmopolitan, un gran dominio de su mercado, ¿no?, el cual lo tiene bien seguido, bien analizado, da seguimiento a las diferentes cauces que toma el interés de su mercado. Y la fuerza competitiva es quien más participa, que ofrece, que tiene, domina y se entiende, estudia, investiga esa fuerza competitiva. Porque eso le va a permitir determinar
la estrategia, las políticas para posicionarse, para saber lograr la mejor posición en el mercado, ¿no? El enfoque de mercado. Pero por otro lado, en situaciones un tanto más, digamos, apretadas desde el punto de vista de la competencia, hay organizaciones que se enfocan, tienen un enfoque de gestión basado en los costos. Y para eso tienen una buena desegregación de cómo manejar y tener un entendimiento, un registro claro de los sueldos, de los costos indirectos, los gastos generales, que estos últimos están constituidos por una serie de elementos como los alquileres, el teléfono, la luz, el agua, la reposición, nosotros, y nos permite con esa claridad establecer condiciones de manejo eficiente de los costos. Esto se complementa con otro enfoque de gestión, que es el enfoque financiero. Costos, finanzas. O sea, y el enfoque financiero se complementa al enfoque de costos en la virtud que va a permitir atender aquellos aspectos del negocio que tienen que ver con los propios compromisos financieros, el pago de los salarios frente a situaciones que requieren la contratación temporal de profesionales o de personal para atender la demanda en ciertas circunstancias. Y también el aspecto financiero nos apoya frente a requerimientos que van más allá de lo que nos estoqueamos, lo que vamos reservando, en financiar volúmenes mayores de materiales e insumos, ¿no? Tanto el enfoque financiero como el enfoque de costos es la que nos va a permitir un mejor manejo o mejor gestión organizacional sustentado en una visión completa, total, del costo total de la organización. Y por otro lado, es un tema un poco diferenciado, pero que se dan en circunstancias en las cuales la competencia prolifera, se incrementa, tiene también enfoques de gestión propios. Yo tengo que tratar de manejar el tema de precios. Hay una gestión basada en precios. Lógicamente se basa en aquello que yo tengo bien administrado, bien controlado, que es el costo total, al que yo voy a tener que complementar con el manejo de los mecanismos para la venta, ¿no? En la cual se involucra con mayores gastos también de comercialización y de las consideraciones, los compromisos tributarios, ¿no? El impuesto. Y el ajuste apropiado, adecuado, para efecto que tengamos un mejor manejo de precios de las utilidades. Tanto la publicidad, la comisión de venta, la expedición de los productos, es decir, el empaque, ¿no? Las adecuaciones para la entrega de productos, y como el impuesto a la venta son parte del gasto de comercialización. Tanto el gasto de comercialización como el costo total es lo que nos da el valor de venta, lo que normalmente nos da el valor de venta. El valor de venta, ¿cuál es el valor del producto que yo voy a vender? ¿Correcto? Pero si yo no lo voy a vender a ese valor de lo que me ha costado, de los gastos de comercialización, del costo total, sino que ese valor de la venta tiene que considerar ese impuesto a la venta y las utilidades. Utilidades que yo voy a fijar, voy a determinar en virtud de mi mercado, en virtud de mis posibilidades de venta o de las competencias. Entonces, el posicionamiento es un elemento importante en el precio que voy a colocar, que va a impactar principalmente
esa variación de precio en virtud de la competencia y de la disposición de mis clientes, el mayor valor de las utilidades que yo podría tener, ¿no? Este es el marco general del enfoque de gestión. Y entonces, si bien esta materia, este tema, entonces podría desarrollar rápidamente por la ausencia de consultas y de preguntas que mis estudiantes que combinan actividades con el curso, me permite, porque acá lo que tenemos que hacer es resolver preguntas. No hay preguntas, ¿no? O sea que fácil me la llevo. Muy bien, entonces yo quisiera abordar con ustedes el tema del trabajo, aprovechando este momento. ¿Me permiten un... Bien, jóvenes, estamos dando un tiempo para poder conversar sobre el trabajo que se debe realizar o se está realizando, cuya evidencia que tengo es muy precaria, muy limitada, muy pesimista. Entonces, estamos quedando con 3 estudiantes matriculados, 2 asistentes, 1 fugado. Y el tema es que no veo un buen avance. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? A ver, Oscar, dime qué se puede hacer para mejorar este pronóstico, esta perspectiva fatal del resultado del curso. ¿Qué se puede hacer? A ver, dime, haz una sugerencia. Tal vez, no sé, las fechas para los entregables abarquen también los fines de semana, porque, o sea, se entrega hasta el sábado, el mediodía, y prácticamente la semana, toda la semana, la gente, pues, o- aparte de este curso, tiene también otros cursos, o el Ya, trabajo llega primera tarde. medida, entonces, primera medida. Como son pocos, no va a ser los lunes la fecha de que expliquen, hagan la entrega, ¿ya? La entrega la van a hacer no el sábado, sino el martes. ¿Está bien? Al límite, al límite.
Pero el martes a tiro de 10 de la mañana. Para ya tener tiempo de revisar y poder retroalimentar el tema. ¿Está bien? Pero sin embargo, yo lo que espero es que dado ese acortado límite, ustedes en la presentación, la explicación, sean cuidadosos, considerando que puede ser que yo no he tenido todo el tiempo para revisar con cuidado. ¿Y está bien? ¿Está bien? ¿Tú qué dices, Ney? Sí, profesor, está bien. También creo que sería importante que podamos revisarlo antes de entregarlo. Tal vez un avance previo en alguna clase, cosa que con las recomendaciones ya podemos dar un entregable bueno. Escuchen. En este momento, digamos, déjenme ver lo que yo tengo. Un ratito. Esperen un ratito. Lo que pasa que la... Un segundito. Ya. Déjeme ver. En términos de lo que viene ocurriendo, ya ha pasado el plazo para el 4 de octubre cerró el plazo para las entregas hasta la penúltima entrega. Es decir, solamente queda ya la parte final. Es decir, ya me deben entregar la última parte, que se entrega en noviembre. En noviembre. Yo puedo cambiar esa fecha. Y entonces, yo quiero que con ustedes saber que ese documento de propuesta de mejora que se llama el proyecto de fin de carrera, que ustedes tienen que presentar para obtener el bachillerato, me parece, para que tengan la constancia de egresado, me parece. Bueno, como fuere, ese documento tiene que estar hecho más o menos a esa fecha, ¿sí? Todavía hay algún tiempo. No se olviden que a fines de noviembre termina el ciclo. Es decir, no se puede correr ese plazo, sino que lo corro en días nada más. ¿Ya? Y luego tenemos el hecho de que hay que, digamos, informar sobre la gestión del proyecto de fin de carrera, digamos, a partir del 27 de este mes. Ahí está el cronograma. Yo puedo cambiar eso, pero lo que a mí me preocupa, no voy a cambiar, sino voy a mantener esos plazos, pero voy a dar segundas oportunidades, ¿ya? De tal manera que, como dice Ney, hay una revisión y hay una observación y consideraciones que se le puede hacer, y luego hay un segundo momento, es una oportunidad para poder hacer la entrega. ¿Está bien? De esa manera hacemos eso, que dice, una revisión previa y luego la definitiva. Está bien. La decisión que hay que tomar es, cada uno tiene un trabajo por separado, así debería ser, que cada uno tiene su propio trabajo. ¿Ya? Entonces, yo quiero que ustedes, no está Mancilla, el otro Miguel Mancilla creo que es, Miguel Mancilla no está, que sepan que hay una falencia grave. Voy a volver a repetir, creo que solamente Oscar estuvo
cuando le mencioné qué es lo que hay que hacer. Y voy a volverlo a repetir, Ney. ¿Qué es lo que pasa? Yo les he dado un tema, ¿sí? El tema que tienen ustedes es capacidades empresariales, Oscar, el modelado organizacional, Ney, y la optimización de procesos, Miguel. ¿De acuerdo? Esos son los temas que le he dado. Préstame atención, Ney. Oscar ya le he explicado, pero no sé si ahora también está prestando atención. Sí, Pero el sí, tema es este. El tema es este. Que yo les he dado un tema general. Usted me muestra la organización, me tiene que describir la organización lo más ampliamente posible. Escuchen bien, utilizando en la descripción de la organización los instrumentos técnicos profesionales que le corresponde a cada aspecto presentado. Por ejemplo, la definición estratégica de la empresa tiene que ser presentado con una definición estratégica basada en cuadro de mando y mapas estratégicos, que es la forma correcta de presentar. Los procesos, los macroprocesos en IDEF 0 y los subprocesos, macroprocesos en IDEF 0 y los subprocesos, y actividades en BPMN, en la nomenclatura BPM. O el modelo de datos organización, no, ojo, no es modelo de base de datos. El modelo de datos de la organización, las entidades más importantes y características de la organización, es un modelo de entidad-relación, pero en lenguaje de negocio, no en lenguaje técnico, etcétera. De igual manera, he explicado cómo se refiere a todo el contenido de los sistemas de información. También hay una propia nomenclatura para explicar el sistema financiero. Y usted me deben presentar de manera lo más completa posible la organización usando los instrumentos técnicos que correspondan. Segundo lugar, hay que hacer el estudio de la situación problema y hacer un diagnóstico de la situación problema. Eso tiene que hacerse. Pero usted tiene que hacer ese estudio de la situación problema bajo el lente del tema que les he dado. No es en general la situación problema de la empresa, no. Es la situación problema respecto a las capacidades empresariales, ¿no? Respecto al modelo organizacional, respecto a la optimización de los procesos. Respecto a eso, ¿cuál es la situación problema? ¿Está bien? En la que haciendo un diagnóstico, ustedes identifican el sistema relevante y el problema a atacar, el problema a atacar. ¿Ya? El problema a atacar, que tiene que ver con el tema que les he dado, puede ser atacado, o sea, abordado, siguiendo varias alternativas. Ustedes deben definir esa alternativa con cuidado, con detalle. Alternativa A, hay que hacer esto, esto, otro, en fin. Alternativa B, esto, otro, para atender ese diagnóstico en esa materia en la organización, de ese problema que hay. Varias alternativas. Es decir, las alternativas, todos miran a la solución de ese problema que ha salido del diagnóstico. ¿Está bien? No miran otra cosa. No miran, no sé, competencias, sistema de información, no. Miran el problema, el diagnóstico central, el problema central relacionado al tema que les he dado. Y dicen, estas son las alternativas, 3, 4, 5, lo que quieran, las alternativas. Y luego, en base a criterios cuantitativos, van a determinar cuál sería, o
o criterios sustentados, más que cuantitativos, sustentados, ¿cuál es la alternativa mejor? ¿Cuál es la mejor alternativa, la que se va a diseñar? Porque esa alternativa ustedes la tienen que diseñar. Y según la metodología que estamos aplicando, el diseño está compuesto en 3 partes. Usted, esa solución van a tener que, las que están pensando, las que están seleccionando, deben separar en 3 partes la solución. ¿No? Sistema de impulsión del vehículo, la carrocería del vehículo y el chasis del vehículo. Las 3 partes de la solución deben ser diseñados de manera separada, indicando cómo se interfacea, ¿no? O sea, cuando dice diseño parte 1, diseño parte 2, son las 3 partes de la solución. ¿Está bien? Y cuando se diseña la última parte, que es la última entrega, el último avance, viene luego toda la articulación de toda la solución que ustedes van a explicar en la sustentación final de todo el modelo, todo el diseño que ustedes han formulado. Que no es un diseño tecnológico, es un diseño de negocio. Preguntas. En la última entrega, el avance que me han dado, creo que es de NEI, yo tengo ahí una... Si NEI me ha entregado. Ha puesto cosas que no tienen consistencia en lo que te estoy diciendo. ¿Por qué me pones el marco del modelo viable? ¿Por qué Había revisado en los trabajos de metodología que en ese caso del modelado organizacional recomendaba hacer MSV en el trabajo de Yori, que está colgado en el Drive. Ya, pero el modelo viable puedo yo utilizarlo para hacer el diagnóstico de la organización o articular la organización como un todo. Como un todo. Pero no para atacar un tema. Claro, el modelo organizacional puede basarse, lógicamente, y puede ser, que puede basarse en el desarrollo de capacidades o competencias asociados a las diferentes subsistemas del modelo viable. Pero tiene que ser claro cuáles son esos aspectos, esas consideraciones, esos atributos que se requieren desarrollar para poder articular en forma viable la organización cuyo problema ha sido identificado en el análisis que se ha hecho, en el diagnóstico que se ha hecho, que está relacionado justamente al modelo organizacional. Eso tiene que ser, entonces tú dices, ese es el problema, y el modelo viable me permite hacer una mejora porque el componente política define estas consideraciones, su sistema de inteligencia, estos otros, y en base a eso yo voy a mejorar en estos aspectos para hacer la organización un modelo organizacional mejorado, pero desde el punto de vista de la viabilidad. Tiene que explicar. No me pongas la parte, a mí no me interesa la parte teórica, sino la manera como yo abordo el diseño de la solución. ¿Está bien? Sí, profesor. Y una alternativa al MSV para el diseño de la solución, ¿Cómo? una alternativa opcional, o sea, diferente a realizar MSV para el modelo organizacional, ¿habría otra? No, cualquier otra, la que tú quieras, pero tú tienes que decirme que, digamos, la mejora propuesta está establecida frente al problema que se tiene por, digamos, la experiencia
las definiciones conceptuales de tal modelo, de tal forma de hacer las cosas, ¿no? Puede ser también que se desprende de la mala articulación. Yo tengo un diagnóstico de mala articulación del negocio porque su modelo de negocio no integra los diferentes aspectos. Entonces, la solución para resolver el problema de integración de las funcionalidades para que sea un diseño organizacional mejorado será implementar mecanismos que permitan integrar procesos y información de las diferentes unidades que no están articuladas. Yo puedo decir eso. Es decir, no basarme en una referencia y un marco como es el modelo viable, sino a darle solución directa con una lógica sustentada y decir, ahí esta alternativa, esta segunda alternativa, tercera alternativa. Jamás una alternativa debe ser implementar un software. Jamás. ¿Correcto? La alternativa es tomar acciones de procesos, de estrategia, de políticas, de nuevas formas, digamos, de hacer las cosas que abarcan temas normativos, procedimentales. También puede contener temas tecnológicos también, ¿no? Pero no es en el diseño de una solución tecnológica que yo resuelvo un problema de negocio. Entonces, así puede ser también. No hay problema. No sé, si yo utilizo el modelo viable es porque yo tengo que explicar cómo así ese marco está ayudando al problema que tengo, puede ayudar al problema que tengo, y yo trazo un diseño para adoptar lo que ese marco establece. Eso es lo que tengo que hacer en el diseño. Porque el marco dice, para este problema, el modelo viable plantea trabajar de esta manera, ¿no? Tener estos elementos, ¿no? Y yo, entonces, voy a diseñar aquello que va a permitir implementar estos atributos, estas capacidades que el modelo viable tiene. O puede ser cualquier otro marco, ¿eh? Ojo. He hablado sobre el tema de consideraciones que se tiene para organizaciones de alto rendimiento. Esas consideraciones pueden ser también referencia, pero repito, a una necesidad, a un problema que se ha podido extraer del análisis del problema, de la problemática de la organización en el marco del tema que les he dado. Ese problema yo lo tengo que abordar, enfrentar con una propuesta de mejora. El camino, tú ves cuál es la mejor, pero tiene que estar sustentado. Y finalmente, cuando tú desarrollas, tienes que decir, esta es la solución, porque esto beneficia de esta manera. Yo obtengo resultados que pueden medirse de esta forma, y lo que me va a costar es tanto, por lo tanto el balance entre beneficio y costo es este. Es lo que espera ABET. ABET espera que la solución planteada tenga un análisis, ¿cómo le llaman esto? Trade-off, ¿no? Un análisis trade-off de beneficio comparativo, ¿no? Entonces, claro, ¿correcto? La expectativa está clara. Este lunes es el examen parcial. Bueno, si ustedes han visto, no sé si lo han visto, no creo que lo han visto, pero el tema, en la rúbrica se dice que la nota del examen parcial está compuesto, ¿no? Por un valor ponderado, una ponderación de los trabajos hechos en la traducción, en la metodología, en el test que hemos tomado y también el test que se va a tomar el día del examen. Ahí en la rúbrica dice cómo se construye esa nota, ¿correcto? Pero la universidad ha establecido, o la facultad ha establecido, que el examen parcial es anónimo. Es decir, que la nota que yo les debo poner es la nota que saquen del test.
Pero un test tiene siempre resultados bien penosos. Claro que los avances que ustedes me han dado y también tiene una calificación bien misia, pero bueno, como fuere, yo les propongo vulnerar esta condición de una manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les propongo? Que